¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? He entrado a la plataforma a ver las evaluaciones y estoy comprobando que hay personas que no están haciendo con puntualidad sus asignaciones. Hemos desarrollado o hemos planificado un trimestre para que todos tengan una oportunidad de alcanzar una nota significativa. Así que por favor, a cumplir con sus trabajos, a cumplir con sus deberes. En esta semana tenemos el placer de indicarles que tenemos la clase virtual número 12. Esta clase virtual número 12 comprende el sistema digestivo. Esta clase virtual número 12 va de la semana del 16 al 20 de noviembre, apertura 13 de noviembre y cierre 22 de noviembre. Así que sin más preámbulo, vamos a pasar a todas las explicaciones que desarrollan esta clase virtual número 12. Bien, chicos, ya estamos aquí en la clase virtual número 12 que corresponde al sistema digestivo, dedicado a la semana académica del 16 al 20 de noviembre, con apertura de actividades viernes 13 de noviembre de 2020 y cierre de actividades domingo 22 de noviembre de 2020. Son 10 días de oportunidad que tendrás para realizar todas tus actividades. Vamos entonces a proceder con ver el contenido de esta clase tutorial número 12 de sistema digestivo. Como siempre, aquí los anuncios respecto a las páginas web que estamos utilizando, imágenes, videos, para apoyarnos en la elaboración de estos tutoriales, para respetar el derecho de autor de otras personas que son los productores o elaboradores de esas imágenes, de esos videos tutoriales que añadimos a nuestras presentaciones de tutoriales y añadimos a nuestras presentaciones de PowerPoint. Nuevamente reiteramos, ustedes tienen aquí 10 días de oportunidad para hacer las pruebas que se han incorporado a esta clase virtual número 12, que son 3 pruebas: la prueba de contenidos que tiene que ver con el sistema digestivo, y la prueba de reconocimiento e identificación de órganos, y una prueba que estamos ya hace 2 o 3 clases tutoriales estamos practicando, que es reconocer aquello que es correcto dentro de un menú de formulaciones, conceptos, enunciados, en la cual tú tienes que marcar con un gancho lo que es correcto según corresponda al sistema que estamos estudiando, en este caso particularmente al sistema digestivo. Nuevamente reiteramos, esta clase tutorial va desde el 13 al 22 de noviembre, fecha de inicio y cierre, así que te motivamos para que antes del 22 de noviembre tú puedas tener todas tus pruebas desarrolladas. Nutrición, primer aspecto que vamos a tocar aquí, que va vinculado al tema del sistema digestivo, y que no solamente participa el sistema digestivo en este proceso de la nutrición, que es la adquisición de sustancias que se obtienen a través de los alimentos, y esto es un proceso integral, porque no solamente participa el sistema digestivo, también participa el aparato o sistema respiratorio, el circulatorio y el excretor, porque todos están relacionados en parte con la asimilación de sustancias que se requieren al final de cuentas para elaborar estos nutrientes que vienen de los alimentos, procesarlos, lograrle utilidad, ya que el sistema, por ejemplo, el sistema respiratorio nos provee el oxígeno que se combina químicamente con la glucosa en las mitocondrias para producir energía. El sistema circulatorio es el que va a transportar todos los nutrientes absorbidos a través del intestino delgado y que se distribuyen a todas las células del cuerpo. Y por supuesto el sistema excretor, que apoya, igual que el sistema respiratorio, apoyan para eliminar los desechos. En el caso respiratorio,
uno de los desechos que eliminamos es el dióxido de carbono y también el exceso de lo que es el vapor de agua que se produce en las reacciones químicas. En el caso del aparato excretor, que tenemos aquí la imagen donde aparecen los riñones, es la excreción de lo que filtran los riñones de la sangre, que es los químicos tóxicos que aparecen en la orina. Y por supuesto el aparato digestivo, en su tubo digestivo, al final de ese tubo digestivo se eliminarán pues las heces fecales, que no es más que el resto de aquellos alimentos que no se utilizaron, de los cuales no se extrajo ya ningún tipo de nutriente. La nutrición, conjunto de procesos que permite a los seres vivos incorporar alimentos del medio y transformarlos para obtener de ellos nutrientes y adquirir energía. Obviamente, esa energía tiene que ir a un destino particular. Entonces, ¿cuál es la función de la nutrición humana? Entonces, en el caso de la nutrición humana, es permitir esa transformación de los alimentos y suministrados por el medio del entorno, y posteriormente obtener energía a través de una serie de procesos fisiológicos bioquímicos que se dan en el organismo. Entonces, los aparatos que participan, como lo mencionamos anteriormente, el digestivo, respiratorio, circulatorio y el excretor, que participan integralmente en ese proceso de la nutrición humana. La nutrición. La función de nutrición permite que las células de nuestro cuerpo dispongan de la energía necesaria para la elaboración de las funciones vitales. Obviamente que al final de cuentas todos estos nutrientes van a ir a reforzar la célula para producir nuevas células, producir nuevos tejidos, para que en la mitocondria se realice la oxidación celular. Al final de cuentas las más beneficiadas siempre serán las células y nuestros tejidos corporales. En resumen, la nutrición es un proceso integral donde participan los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y el excretor, cada uno con sus funciones que favorecen el desarrollo de todo el proceso, desde la ingestión y digestión de alimentos, absorción de nutrientes en el organismo, su transporte a través del sistema circulatorio cardiovascular para que lleguen a cada célula del cuerpo, donde los nutrientes son aprovechados para la producción de energía celular y la formación de nuevas células y tejidos corporales. Por último, y no menos importante, ocurre el proceso de excreción, donde participan estos mismos sistemas y se agregan otros del aparato excretor. Aparato digestivo. La función del aparato digestivo es transformación de las moléculas complejas, llamadas macromoléculas, en sustancias simples o moléculas simples, de tal manera que le sea más fácil al organismo absorber esta sustancia en moléculas simples, que se hace a través del intestino delgado. Entonces, forma parte del tubo digestivo. Acuérdense que el sistema digestivo, por eso se llama sistema, tiene dos complejos. El complejo del tubo digestivo, que va desde la boca hasta el final del tubo digestivo, que es el ano, pasando por toda una serie de órganos que mencionaremos, aparecen aquí en esta imagen, nombrados, y que mencionaremos, que son la boca, la faringe, que es un conducto común entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo, ya que comunica nariz, boca y esófago. El esófago, el hígado, el estómago y páncreas, intestino grueso e intestino delgado. Y por último, el recto y el ano. Son parte de lo que es el tubo. Pero el sistema digestivo, este es el aparato digestivo. El sistema digestivo, que ya suma el aparato digestivo más las glándulas anexas, forman el sistema digestivo. Entonces, siendo esas glándulas anexas el hígado, el páncreas y las glándulas salivares. ¿Y por qué son glándulas anexas? Porque ellas no están incorporadas dentro del tubo digestivo, que tiene su propia glándula. Por ejemplo, el estómago tiene sus propias glándulas y se llaman glándulas gástricas. El intestino tiene sus propias glándulas y se llaman glándulas intestinales. Así que esas sí son partes de las glándulas que están dentro del tubo digestivo, mientras que estas son glándulas externas al tubo digestivo. Proceso digestivo. El proceso digestivo permite captar alimentos necesarios, transformarlos en sustancias útiles para que el organismo y expulsar los desechos. Se realiza en el aparato digestivo, así que todo eso es lo que se denomina
proceso digestivo. El sistema digestivo se divide en órganos del tubo digestivo y las glándulas anexas, tal como ustedes pudieron notar en la imagen anterior. Tenemos la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano, como parte de ese tubo, un largo tubo que va tomando forma y aspectos diferentes de acuerdo al tipo de función que hace cada segmento del tubo. Y las glándulas anexas, como ya habíamos explicado, son las glándulas salivares, hígado y páncreas. Más adelante veremos características de cada una de estos órganos y glándulas en esta presentación. Cuidados del sistema digestivo. Es importante aquí y más en estos días hablar del lavado de manos para eliminar sustancias tóxicas, para eliminar microorganismos patógenos, y también una serie de pasos como la alimentación, el saneamiento bucal, o sea, la limpieza de nuestro aparato bucal, el cepillado de dientes constante después de cada comida y antes de ir a la cama. O sea, son cosas que ya forman parte de nuestras vidas, pero que se reitera como de gran importancia en estos momentos, más que todo esa higiene constante de manos, esa cuidados de salir con tu mascarilla, mantener el distanciamiento físico entre una persona y el resto de las personas que te rodean a mínimo ese metro de distancia, pero preferiblemente a 2 metros, que es la distancia oportuna, es la distancia apropiada. Así que queremos reiterar en este momento esos aspectos porque forma parte de esa higiene integral, de esa forma de vida en que de ahora en adelante creo que vamos a tener que mantener para garantizar que sencillamente nosotros tengamos mejores condiciones de salud, no solamente por la presencia del SARS-CoV-2, que es el que está produciendo el COVID-19, sino por la presencia de cualquier tipo de patógeno, bacteria, virus de otras clases que transmiten infinidad de enfermedades y que son enfermedades infectos contagiosas, sobre todo aquellas que atacan particularmente el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Cuidados del sistema digestivo. Para mantenerlo saludable, ¿qué debemos hacer? Pues el lavado de manos, tener horario regular de alimentación, seguir una dieta balanceada, no consumir bebidas alcohólicas ni fumar, no comer alimentos vencidos, lavarse los dientes después de comer, evitar alimentos con mucha grasa, sal o muy condimentados y beber suficiente agua. Y sobre todo esto de tener una dieta balanceada. Esto de lavarse las manos también comprende lavarse las manos no solamente antes de comer, sino después que hemos manejado superficies que sabemos que están contaminadas y sobre todo si hemos abandonado el sanitario después de ir a hacer nuestras necesidades. Otros aspectos que debemos tomar en cuenta en esto de la higiene del aparato digestivo: no comas ni bebas demasiado, mastica bien los alimentos, cepillarse los dientes, visitar al dentista por lo menos 2 veces al año y si no se puede por lo menos una vez, comer a horas fijas, no hagas ejercicios intensos tras comer, o sea, después de comer nada de ir a correr una maratón de 5 o 10 kilómetros o levantar pesa o cosas por el estilo. Evita los disgustos a la hora de comer, así que la hora de comer debe ser una hora de tranquilidad, de serenidad y de compartir en familia, sobre todo con conversaciones amenas. Y evitar el estreñimiento. ¿Cómo se evita el estreñimiento? Consumiendo buena cantidad de agua y consumiendo alimentos ricos en fibra como son las frutas y los vegetales. Vamos a ver entonces algunas de las aspectos importantes aquí de lo que es las partes o las estructuras u órganos del tubo digestivo principalmente. Veremos algunos aspectos relacionados con el tema de las glándulas anexas, pero más adelante vamos a profundizar esto. Entonces tenemos la boca. La boca es el inicio del tubo digestivo, en donde entran los alimentos y ahí encontramos la lengua, dientes, glándulas salivares que forman parte de un conjunto donde obviamente
se va a dar la primera digestión, pues es en la boca donde se va a dar la primera digestión con la presencia de una de las enzimas que participa en esto, que es la amilasa salivar. Entonces se forma aquí en la boca el llamado bolo alimenticio, que no es más que una masa que se combina químicamente con las enzimas que hay en la saliva y con la propia saliva. Más adelante veremos cuáles son estas. Y además en este espacio, gracias al apoyo de la lengua, se da lo que se llama el proceso de deglución, que no es más que la acción de tragar los alimentos, ya que la lengua empuja hacia la faringe, que es el siguiente tramo del tubo digestivo, la faringe, empuja el bolo alimenticio para que entonces de la faringe pase al esófago. Recuerda algo bien importante: la faringe es un conducto que une boca, nariz y esófago, estas tres cavidades. Entonces ella se comparte, la faringe está compartida entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio, ya que el esófago y la entrada de la vía respiratoria, que es la tráquea, están compartidas en la faringe. Cuando deglutamos o tragamos, la tráquea tiene una abertura que se cierra de manera automática llamada epiglotis. Eso lo veremos cuando toquemos en la próxima clase virtual lo que es el sistema respiratorio. Posteriormente tenemos el esófago, pues es un tubo, y todos estos tubos a partir del esófago son fibromusculares. ¿Qué significa? Que son fibrosos, músculos fibrosos, pero esta fibra es elástica, así que ellos pueden dilatarse cuando el bolo alimenticio los atraviesa o pasa a través de ellos. Entonces el esófago comunica la boca con el estómago, y aparte de eso transporta ya el bolo alimenticio desde la boca, le toca transportarlo hasta el estómago. Cuenta con un esfínter. Acuérdate que los esfínteres son músculos especializados que se encargan de cerrar una abertura, un orificio. Así que este esfínter especializado entre el esófago y el estómago es el cardias, y tiene presencia exactamente entre estos dos órganos para evitar que la comida regrese del estómago hacia el esófago y por consiguiente también regrese hacia nuestra boca. Las personas que han sufrido este problema se llama reflujo, y mucho lo sufrimos cuando comemos en exceso o bebemos demasiada agua después de una comida. Entonces, posterior al esófago vamos a encontrar entonces aquí, tal como lo ven en la imagen, al estómago, que tiene una forma de saco también muscular. Ahí el bolo alimenticio se combina con ácido clorhídrico, enzimas digestivas, que las veremos más adelante cuáles son, y ya esta pasta del bolo alimenticio toma el nombre de quimo. También hay un esfínter entre el estómago y el siguiente tramo del tubo digestivo, que es el intestino delgado. Este esfínter se llama píloro y evita precisamente que del intestino delgado el quimo regrese nuevamente al estómago. Así que el funcionamiento de estos esfínteres son bien importantes, igual que el esfínter anal, evita precisamente que en cualquier parte tengamos problemas de expulsión de las heces o contenido líquido a que acompaña las heces, y eso es la función, mantener la abertura del ano cerrada en caso del esfínter anal. Pasamos al intestino delgado. El intestino delgado es un tubo sumamente largo. En las imágenes podemos apreciar que se enrolla en sí mismo varias veces. Más adelante vamos a ver las partes que componen al intestino delgado y cómo se subdivide tanto el delgado como el intestino grueso. Además de estar enrollado o plegado en sí mismo, es decir, él recibe el quimo. Este quimo entonces se mezcla con jugos intestinales que contienen también enzimas digestivas. Algunas de estas enzimas digestivas producidas por el propio intestino delgado, pero también son enzimas digestivas que provienen del hígado y del páncreas, y más adelante veremos cuáles son. Entonces ya ese quimo deja de llamarse así para darle el nombre de quilo. Ya esta masa pastosa, semilíquida, va a recibir el nombre de quilo al momento en que se aloja en el intestino delgado.
Y por supuesto, tal como lo dice la imagen y lo refiere la parte escrita que aparece allí, el intestino grueso se divide en 3 secciones: el ciego, el colon y el recto. Ahí se almacenan y forman las heces fecales por compactación, o sea, por presión del movimiento peristáltico de los intestinos. Es como cuando tú has visto algún documental o has visto de manera presencial que alguien tiene lo que se llama una manga de poner la decoración de un dulce, ponerle lo que se llama el icing. Entonces van apretando la manga y a medida que apretan la manga sale por el extremo, por el pito que tienen, un pitongo que tienen al extremo, sale el icing para entonces hacer las decoraciones. Igual cuando vamos a comprar un dulce, que le solicitamos a la persona que le ponga los nombres de feliz cumpleaños o felicitación para X persona. Entonces ese tipo de movimiento lo hace el intestino de forma automatizada, es un movimiento involuntario, no tenemos control consciente de ello, y esto es lo que ayuda a ir poco a poco pasando ese bolo alimenticio que se convierte en quimo en el estómago, kilo en el intestino delgado, que pasa al intestino grueso, ya ese kilo en el intestino grueso entonces se va almacenando y pasa un proceso de fermentación mayoritaria en el intestino grueso. Allí se fermenta mucho más y además de eso va perdiendo agua. ¿Por qué? Porque en el intestino grueso se reabsorbe parte del agua que llega con el quimo a ese segmento del tubo digestivo. Esa agua se reabsorbe para ser utilizada en el cuerpo, sobre todo cuando nuestro cuerpo carece de la hidratación apropiada, sobre todo porque no hemos tomado suficiente agua en todo el día. Entonces ahí esas heces se almacenan con un simple propósito: pasarla al recto. Cuando pasan al recto, el cuerpo recibe un estímulo del recto, se recibe un estímulo nervioso que llega al cerebro y te indica que tienes ganas de ir al sanitario a defecar. Entonces ya cuando pasan al recto es porque ya van a ser defecadas esas heces que han dejado de ser el kilo para convertirse en heces fecales. Y por supuesto el ano, el final del intestino grueso, donde ocurre la defecación de esas heces. Permanece cerrado gracias a lo que le decíamos anteriormente, por la presencia del llamado esfínter anal. Entonces vamos ahora más adelante a ver ya en propiedad lo que son las glándulas anexas, las glándulas salivares, el hígado y el páncreas, pero antes vamos a revisar las estructuras que componen tanto al intestino grueso como al intestino delgado. Las estructuras del intestino delgado y el intestino grueso, o sea, las subdivisiones de ambos intestinos. Tal como lo aprecias en el lado izquierdo de la imagen, tenemos el intestino grueso. El intestino grueso se subdivide en el ciego, el colon y el recto y ano. Las 3 subdivisiones del intestino grueso: ciego, colon y recto. El ano pues ya es un orificio que está al final del intestino grueso. Entonces, por regla general se escucha mucho hablar, y ustedes lo han tenido que haber escuchado, del famoso cáncer de colon, pues precisamente da en esta sección que tiene la forma de una especie de letra, es como una letra Q, pero digamos acostada. Este caso en particular, el cáncer de colon, es muy frecuente en esta área del intestino grueso. Sí, ese cáncer de colon, en esta sección que estamos resaltando con el puntero láser, es muy frecuente debido a que aquí se almacenan todos los desechos. Cuando consumimos alimentos que producen alta concentración de toxinas, abuso de bebidas alcohólicas, abuso de sustancias químicas como las drogas o el tabaco, por regla general, al final de todo eso afecta a las células
que están en constante crecimiento en esta sección. Por eso es muy común este cáncer en las personas, el cáncer de colon, porque este es un depósito de toda clase de desechos que parten de los alimentos que consumimos. Así que es de esperarse que si no tomamos la dieta apropiada. ¿Cuáles son las dietas apropiadas? Consumo de alimentos saludables, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, el fumar tabaco, el evitar el abuso en los medicamentos que también afectan al final del camino esta situación, y sobre todo comer alimentos muy ricos en fibra. Y cuando hablamos de alimentos ricos en fibra, no tenemos que estar pensando en comida de lujo. Nosotros podemos hablar de las frutas, todas las frutas que tenemos en nuestro patio, como son las naranjas, la papaya, melón, verduras como el ñame, otoes, chayote, zapallo, toda esta serie de verduras fibrosas, el apio, que se producen en nuestro país, ayudan a mantener una masa compacta, pero que sobre todo absorba agua, para que en el momento en que llega al intestino grueso y se almacena aquí para transformarse en las heces, pueda ser evacuada con facilidad y evitar lo que se llama el estreñimiento. Bueno, estas son las estructuras de lo que vendría siendo el intestino grueso. En el caso del intestino delgado se subdivide en 3 regiones. El duodeno, que es la porción que le sigue al estómago, donde se da la descarga de la mayoría de enzimas digestivas que proceden del hígado y del páncreas. Luego tenemos el yeyuno, que es la porción donde obviamente se va a dar parte de lo que es la tercera digestión, porque la primera ocurre en la boca, la segunda en el estómago y la tercera digestión va a ocurrir en el intestino, particularmente en esta área que está muy rica en enzimas digestivas, y posteriormente el ileón, que es donde ocurre pues ya la final del intestino delgado y que comunica con el intestino grueso. La absorción, toda la absorción de nutrientes se da precisamente en el yeyuno, donde también ocurre la tercera digestión. Así que esas son las estructuras. Quisimos darle a ustedes en este tutorial esa información como parte general de los contenidos del sistema digestivo y ampliarla un poco más. Algunas cosas son agregadas, las hemos agregado para que ustedes tengan por lo menos conocimiento de su existencia y los nombres, pero no necesariamente son parte del contenido de 7º grado, pero ya ustedes van adquiriendo una serie de conocimiento e información que le va a ser significativa en lo que es 8º y 9º grado, y sobre todo si siguen el bachillerato en ciencias, en lo que es biología. Tenemos aquí, vamos a repasar entonces algunos aspectos que ya hemos visto. Se dijo entonces que el cardias es un esfínter que está ubicado entre el esófago y el estómago y que impide que el bolo alimenticio retorne a la boca. La saliva reblandece los alimentos, favorece la deglución, que es la acción de tragar los alimentos o hacer pasar cualquier sustancia de la boca al estómago. Existe un esfínter, que es un músculo que se abre y cierra para dar salida o retener alguna sustancia en una cavidad del cuerpo. El jugo pancreático regula el pH y contiene enzimas digestivas. El intestino delgado ocurre en la última etapa de la digestión, o sea, la tercera digestión. El píloro es el esfínter que se encuentra entre el estómago y el intestino delgado y que impide el retorno al estómago de lo que es ya sería el quilo, porque parece que es quimo mientras está en el estómago y kilo cuando ya llega al intestino delgado. En la boca se forma lo que se llama el bolo alimenticio, que pasa de la boca a la faringe, de la faringe al esófago y llega al estómago para convertirse en el quimo cuando se mezcla con las enzimas digestivas del estómago. Y la faringe es un segmento compartido por los dos sistemas, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Aquí hemos hecho un breve resumen de las cosas más relevantes que hemos visto ya en las primeras presentaciones, en las primeras transparencias de esta presentación. Vamos sin embargo aquí a mostrar dónde está el cardias. Este sería el esófago, tal como lo aprecian ustedes en la imagen, y aquí está el cardias, y el cardias impide
que se regrese el contenido del quimo hacia el esófago. Ya ese contenido del quimo va acompañado de ácido. Por eso es que cuando tenemos esos reflujos sentimos esa acidez. Entonces, entre el estómago y el intestino delgado, particularmente el segmento del duodeno, tenemos el píloro, que cierra, es un esfínter que va a cerrar la salida del estómago hacia el intestino delgado y que impide que el quilo, en este caso del quimo, todavía quimo, retorne nuevamente al estómago. Muy bien, vamos a avanzar. Las enzimas digestivas, hemos hablado de ellas, sencillamente son sustancias químicas. Estas rompen macromoléculas en moléculas simples en los alimentos, también aceleran reacciones químicas y esto ayuda a tener una mejor absorción de esas sustancias ya más simples a través del intestino delgado. ¿Dónde las encontramos? Las vamos a encontrar que en la boca, en la saliva. También tenemos enzimas digestivas producidas por el estómago y que forman parte del jugo gástrico. En el caso del intestino tenemos aquellas que produce el mismo intestino y las que van descargando el hígado y el páncreas hacia el duodeno. Particularmente también tenemos las enzimas del hígado y las del páncreas. A nivel celular se almacenan ¿dónde? Se almacenan en los lisosomas. ¿Recuerdan esa estructura, esa organela celular de la célula cuando dimos el tema de célula? Pues ahí es que se almacenan las enzimas digestivas de cada célula que le ayudan a la célula a degradar moléculas que entran a la célula para ser reconvertidas en aminoácidos o aminoácidos, parte de la cadena de ácidos grasos que son indispensables, transformarla digamos a la química humana para poder ser utilizada en la producción de nuevas células o producción de nuevas sustancias, hormonas, enzimas que el cuerpo necesita. Entonces eso es lo que consideramos eso es lo que se considera una enzima digestiva. Vamos a ver algunos aspectos más al respecto. Tenemos que las enzimas se clasifican de acuerdo al sustrato donde actúan. ¿Cuál es el sustrato? El tipo de alimento en este caso. Si actúan en granos, cereales, entonces hablamos de las celulasas o enzimas que degradan celulosa. Tenemos las que actúan en los almidones, en los carbohidratos. Entonces tenemos las amilasas y en el caso de la fruta también tenemos las amilasas. Particularmente las que van a convertir esas macromoléculas de azúcares en moléculas simples como sería la fructosa y la glucosa, que son reutilizadas en nuestro sistema. Las que actúan sobre la leche, llamadas lactosas, y las proteinasas, que son aquellas que actúan sobre sustrato de proteína, y las que actúan sobre grasas, sustancias grasosas, se le llama lipasas. Todas son sustancias químicas que van a romper los enlaces que hay en los polímeros de todas estas sustancias para convertirlos en monómeros, es decir, unidades simples de carbohidratos, ácidos grasos, proteínas, en el caso de las proteínas, los aminoácidos. En el caso de los ácidos nucleicos como el ARN y el ADN se convierten entonces en nucleótidos libres. Vamos a ver las enzimas. Vamos solamente a ver los nombres muy generalmente, pero vuelvo y repito, es para que ustedes tengan conocimiento general al respecto. No es parte del contenido exacto de séptimo grado. Esto ya son temas muy vinculados a biología y grado, por ejemplo, el 9º grado. Sí, tema de biología y 9º grado. Entonces, en la saliva, ¿cuáles tenemos? Tenemos la tialina o amilasa y también tenemos otras enzimas más que van a formar esa pasta del bolo alimenticio. A la vez, la amilasa, la tialina, va a romper los enlaces de las macromoléculas de almidón. En el caso del estómago, jugo gástrico, va a tener pexina, la renina o fermento de lipasa gástrica. Aquí a la
mano derecha tenemos las funciones. Tú las puedes leer con calma, pero nos vamos a concentrar en los nombres y en la ubicación. En el caso del jugo pancreático, es decir, aquellas enzimas que son producidas en el páncreas y que se descargan en el intestino delgado, en el duodeno, tenemos la tripsina, quimotripsina o quimotripsinógeno, la carboxipeptidasa, la ribonucleasa, que actúa en los ácidos ribonucleicos, ya sea el desoxirribonucleico o el ribonucleico, la desoxirribonucleasa, la lipasa y la pancreatina, ¿verdad? Lipasa pancreatina. En el caso del jugo intestinal, tenemos la heteroquinasa, peptidasa, sacarasa, la maltasa y la lactasa. Eso solamente para que tú tengas un conocimiento general de todo esto, pero vuelvo y repito, es para agregar algo más que aprender, algo adicional para el aprendizaje. Aquí otro de las cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta es las estructuras que hay en la boca y que ayudan al sistema digestivo, sobre todo esta parte de aquí, ayudan al sistema digestivo a procesar esos alimentos. Entonces tenemos la lengua, que ya lo habíamos mencionado, es un músculo flexible, un órgano musculoso flexible con movimiento voluntario. Eso significa que tú puedes mover a conciencia o a voluntad, lo que se llama voluntad propia. Entonces la lengua va moviendo los alimentos a medida que se trituran, se maceran por parte de las piezas bucales, los dientes, en los cuales tenemos tres tipos: los incisivos, los caninos y los molares, que son estructuras dentarias para cortar, romper, desgarrar, triturar y macerar y formar la masa del bolo alimenticio. Entre mejor se mastiquen los alimentos, se dice que debemos masticar 33 veces cada vez que nos metemos una cucharada, 33 a 35 veces masticar cada vez que nos metemos una cucharada de alimento a la boca, para que eso quede bien macerado, bien molido, bien triturado, para que se forme un buen bolo alimenticio. Glándulas salivares, ya habíamos hablado de ellas, son parte de las glándulas anexas. Tenemos las tres tipos de glándulas salivares, tal como lo dice en la parte, y se lo menciona en la parte izquierda de la imagen, en donde estamos pasando el cursor láser. Tenemos las parótidas, que están básicamente debajo del pabellón de la oreja, hacia un lado de la cara. Las sublinguales, que están debajo de la lengua, y las submandibulares, debajo de la mandíbula. Todas producen enzimas digestivas, particularmente las que participan en la digestión de los almidones. Estas enzimas entonces son la tialina, la lisocima y la mucina. Y tal como lo hizo ahí, es la que destruye la pared de la bacteria. La mucina, la lisocina. La mucina es un lubricante y es la que le da ese aspecto, es la que le da la consistencia de pasta pegajosa al bolo alimenticio. Y la tialina, que es la amilasa que hay en la saliva y que es la que digiere los almidones. Tenemos en el caso del hígado. El caso del hígado es un órgano que cumple la función de órgano, pero al mismo tiempo cumple la función de glándula. Como órgano es productor de glóbulos rojos, eso es, y otras serie de sustancias. Como glándula, el hígado produce, a través de su vesícula biliar, produce la bilis. Y la bilis es una sustancia química acompañada de una serie de enzimas que ayudan a digerir las grasas. Además de eso, almacena glucosa en forma de un almidón humano o animal que se llama glucógeno. Almacena también hierro y vitamina. También participa en la síntesis de muchas proteínas presentes en la sangre, como por ejemplo las albúminas. Es desintoxicante cuando tomamos medicamentos venenosos o que ingresan al cuerpo y no son satisfactorios. Elimina glóbulos rojos ya viejos que están
digamos, han perdido su vida útil y participan en el metabolismo de grasa e hidratos de carbono y proteína. Entonces, esa es otra de las glándulas anexas que se mencionaron al principio del tutorial. El páncreas tiene doble función, como glándula endocrina y como glándula exocrina. En el caso de glándula endocrina, produce lo que se llama la insulina y el glucagón, que pasan al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo a los tejidos. Cuando no hay insulina en los tejidos, entonces la glucosa no puede ser convertida primero en almidón, que es el glucagón, no puede ser convertida en este almidón. Y a su vez, cuando ya no se puede convertir el azúcar, la glucosa, en glucagón, entonces se convierte en grasa y se almacena en nuestros adipocitos, que son las células que almacenan grasa en el tejido adiposo. En el caso de la función exocrina, es decir, aquellas glándulas que vierten sus contenidos a otros órganos a través de conductos que van directamente a esos órganos o al exterior del cuerpo. En el caso de las endocrinas, lo vierten al torrente sanguíneo. Aquí entonces secreta las famosas enzimas digestivas, las enzimas llamadas enzimas pancreáticas, que obviamente van a ir al intestino delgado al nivel del duodeno. Ya vimos cuáles son esas enzimas pancreáticas, las revisamos en las transparencias anteriores. Aquí solamente para mencionarlo, algunos de los problemas hepáticos o algunos de los problemas de enfermedades que se sufren en el páncreas, que tenemos la pancreatitis, cáncer de páncreas, fibrosis quística y la diabetes. El páncreas, vamos a revisar entonces cuáles son esas enzimas. Aquí vemos, aquí en donde está pasando el cursor láser, ve a la derecha superior, vemos que aparece una glándula, este digo glandular, y esta es una glándula, obviamente, en este caso una glándula exocrina, porque su contenido no va a ir al torrente sanguíneo, sino que va directamente a través de un conducto hasta la cavidad del duodeno, la cavidad del intestino delgado en la porción del duodeno. Entonces tenemos enzimas proteolíticas, es decir, enzimas que van degradando proteínas. Por eso proteo de proteína, lítico de romper, de lisis. Entonces tenemos la tripsina, la quimotripsina y la carboxipolipeptidasa. Y la descarga de enzimas que tienen que ver con la digestión de la grasa, tenemos las enzimas lipolíticas, es decir, que se digieren grasa, la lipasa, la colesterol esterasa, la fosfolipasa y las enzimas amilolípticas, o sea, las que van a degradar el almidón, llamada amilasa, que también se produce, aparte de producirse en la saliva, también se produce en el páncreas. Bien, gracias por toda la atención que ustedes han prestado y recuerden realizar puntualmente todas esas asignaciones que le tenemos en plataforma con relación a este tutorial de la clase virtual del sistema digestivo, y que tiene vencimiento hasta el 22 de noviembre. O sea, hasta acá el 22 de noviembre tienes la fecha límite para cumplir con todas tus asignaciones. Te espero entonces en la próxima clase virtual, y esta próxima clase virtual va a ser dedicada al sistema respiratorio. Nos vemos entonces y que la pasen muy bien.